Hola, muy buenos días, tardes o noches o a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Osler Calva, alias Lito. Nos encontramos aquí en el auditorio Pablo Palacios en la Casa de la Cultura de Loja, en la ciudad de Loja, donde presentaremos un maravilloso documental acerca de la cultura saharaui. Es un pueblo de Medio Oriente que pugna por convertirse en un país independiente. Es bastante interesante, así que acompáñennos. Algo aparte, Pedro no apareció y es una calificación para él. La sociedad saharaui, como la mayoría de sociedades tradicionales del Sahara, era una sociedad claramente jerarquizada. Toda persona formaba parte de una tribu y cada tribu mantenía relaciones de dominación o sometimiento respecto a otras tribus. En la actualidad, todos los habitantes del Sahara Occidental, sea cual sea su origen y posición social, gozan de una misma condición y todos son ciudadanos saharauis. Esta es la única posibilidad para superar antiguas divergencias y rivalidades y alcanzar el proyecto común de la supervivencia del pueblo saharaui. Si bien el pueblo saharaui, tal y como lo conocemos en la actualidad, es fruto del devenir histórico y del proceso de colonización de África por las potencias europeas del siglo XIX, es cierto que pueden rastrearse sus orígenes hace ya más de 1500 años, con la entrada en el desierto del Sahara de la tribu de los Sanayas, que fueron obligados a ello por la presión de los cenetas, ambas tribus de la familia bereber. A pesar de las numerosas resoluciones que consagran el derecho a la autodeterminación de los pueblos bajo dominación colonial, las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sahara Occidental hacen necesario un análisis de algunas cuestiones que arrojen luz sobre el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación. Partiendo de la doctrina internacional ya mencionada, que es aplicable al caso que nos ocupa, resulta interesante analizar las características que califican a una colectividad como pueblo, a fin de determinar la condición del pueblo saharaui como tal. Existe una historia común que ha conformado a lo largo de los siglos la realidad actual del pueblo saharaui. Si bien sus límites no son claros y sus conexiones con otras colectividades del área del Sahel y del norte de Marruecos profundas y entrelazadas, la época de la colonización coadyuvó a la aparición de un fuerte sentimiento de pertenencia a un pueblo diferenciado de los de su entorno. En cuanto al territorio, a pesar del exilio forzado por el conflicto político y militar, el pueblo saharaui ocupa un territorio bien definido desde épocas remotas. Este territorio fue definitivamente delimitado con la ocupación colonial, que marcó unas fronteras que, en virtud del principio ulti possidetis iuris, son consideradas intangibles por el derecho internacional. Tal y como se ha explicado en la reseña histórica, el líder espiritual Yassin predicó con gran éxito el Islam entre las tribus que habitaban el Sahara Occidental, llegando hasta nuestros días una singular manera de entender la religión que ha sido modelada por los distintos procesos políticos e históricos que han influido sobre el pueblo saharaui. Enmarcándose en la rama suní, el pueblo saharaui practica un Islam basado en la relación privada de cada persona con Dios, donde el nivel de presión social para el cumplimiento de los preceptos religiosos no es tan alto como en los países de su entorno, como Argelia o Marruecos. Asimismo, existe una homogeneidad en cuanto a las características étnicas del pueblo saharaui, conformadas por el encuentro entre grupos bereberes a los que pertenecían las tribus originarias sanayas y árabes que provenían del actual Yemen. Actualmente son estos dos grupos étnicos los que conforman el pueblo saharaui, al igual que la mayoría de los pueblos presentes en su contexto regional. Como otro criterio objetivo, debemos tener en cuenta la lengua. El hasanía es hoy en día uno de los principales rasgos diferenciadores del pueblo saharaui, ya que solamente en Mauritania, además de en el Sahara Occidental, se habla este idioma. Por otro lado, la época colonial dejó una huella indeleble con la implantación del español, actualmente reconocida como segunda lengua oficial de la RAS, estableciendo un hecho diferenciador con el resto de pueblos del Magreb y del Sahel. Hay criterios subjetivos que diferencian a un pueblo de otro. Este rasgo diferenciador es la conciencia de pertenencia a una colectividad con especificidades distintas a otros pueblos, además del deseo consciente en mayor o menor grado de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente. Estas características han quedado suficientemente demostradas a lo largo de los últimos 35 años de la lucha de liberación nacional contra la ocupación española y marroquí,
aglutinando esta voluntad en torno al Frente Polisario como representante único y legítimo del pueblo saharaui, y cuyo reconocimiento, incluso por las Naciones Unidas, está fuera de toda duda. Esta voluntad colectiva y el deseo de ejercer su derecho a la autodeterminación ha contado con numerosos hitos históricos que así lo demuestran. Entre ellos cabe destacar la misión visitadora de las Naciones Unidas en mayo de 1975, donde las demostraciones de apoyo de la población saharaui al Frente Polisario y a la opción de la independencia fueron evidentes y mayoritarias. Otro de los hechos que reafirman esta conclusión aconteció el 12 de octubre de 1975, cuando la mayoría de los miembros del órgano representativo saharaui durante la ocupación colonial española, la YEMA, decidieron disolver esta institución e integrarse al Frente Polisario, al que cedían toda representación e iniciativa política.